Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. En el pasado Festival de Cannes se estrenó la película Noche de Fuego de la directora Tatiana Hueso. Se presentó en la sección Una cierta mirada, en donde obtuvo una mención especial del jurado. Siempre hay expectativa cuando en un festival de la dimensión de Cannes se presenta una película mexicana, y en este caso la expectativa era aún más grande porque Noche de Fuego marca la incursión de Tatiana Hueso al género de la ficción. Ella es conocida, es muy conocida como documentalista. Sus dos primeras películas fueron muy bien recibidas tanto por el público como por la crítica. La primera quizá no fue tan vista por el público y esta es una pena porque es una gran ópera prima. Y sin embargo ahora los dos documentales pueden verse en la plataforma filminlatino.mx. El primero de ellos, la ópera prima, es del año 2011 y se titula El lugar más pequeño y habla del trauma, de los traumas que dejó la guerra civil de El Salvador en los habitantes de una pequeña comunidad rodeada por selva. El segundo documental tuvo mucha más difusión, posiblemente escucharon de él, incluso lo vieron. Es el documental de 2016, Tempestad, que cuenta la historia de dos mujeres mexicanas no relacionadas entre ellas. Una de estas mujeres fue víctima de un sistema de justicia que aún se vale de chivos expiatorios para permitir que los verdaderos culpables, los verdaderos delincuentes, sigan operando con impunidad. La otra historia es la de una madre que, como miles de madres mexicanas, buscan a sus hijas. Ella busca a su hija desaparecida, muy posiblemente secuestrada por traficantes de personas, actuando muy posiblemente en complicidad con la autoridad. Voy a hablar brevemente de estos dos documentales de Tatiana Hueso porque hay una línea continua entre ellos y entre Noche de Fuego, que como ya mencioné es su primera película de ficción. Hay una línea continua en la forma de narrar una realidad, en la forma de narrar lo que se mira y por supuesto una continuidad temática. Las tres películas dan voz a ciudadanos indefensos ante individuos violentos, por decirlo menos, ya sea el crimen organizado o las propias autoridades, a veces actuando juntos en complicidad. Sobre las formas de narrar, Tatiana Hueso recurre a un recurso, valga la redundancia, muy particular, y es el de construir tres niveles de realidad. Me refiero a sus dos documentales. El primer nivel es un hecho ocurrido en el pasado de los protagonistas, ya sea una masacre, ya sea un encarcelamiento injustificado o el secuestro de una hija. Hueso parte de esos hechos, pero en ambas películas se preocupa ante todo por registrar cómo los sobrevivientes de esas realidades violentas los reconstruyen en su memoria y cómo esta reconstrucción les resulta, por un lado, terriblemente dolorosa, pero también catártica. A este segundo nivel de realidad, al que se crea a través del ejercicio de recordar, le sigue un tercer nivel que ocurre exclusivamente en la imaginación del espectador. La forma en la que la directora genera este tercer nivel es acompañando las narraciones de los sobrevivientes con imágenes no relacionadas o no ilustrativas. Los relatos que escuchamos describen ejecuciones a sangre fría, describen actos de tortura, describen violaciones, mientras que las imágenes que vemos no tienen una carga emocional, o por lo menos no en un primer momento. En el caso del lugar más pequeño, hay un retrato detallado y minucioso de la selva que rodea a la comunidad. En el caso de Tempestad, se ven paisajes urbanos, se ven paisajes rurales. Y esta forma de narrar de Tatiana Hueso tiene un efecto paradójico muy interesante, y es que las imágenes están libres de violencia y sin embargo ese descanso visual propicia que el espectador imagine aquello que está escuchando, algo que, como sabemos, puede ser igual o más poderoso que confrontarlo con una imagen concreta. Y es así que, por un lado, Noche de Fuego dialoga con la obra documental previa de Tatiana Hueso y dialoga sobre todo con una realidad, con un aspecto pesadillesco del México contemporáneo. Describe la vida en una comunidad tomada por el narcotráfico. Esto significa que sus habitantes tienen solo dos opciones: trabajar para los narcos en los campos de amapola a cambio de que les permitan vivir, o bien irse de ahí. Quienes no colaboren con ellos no tienen lugar en ese pueblo, en esa comunidad, y tarde o temprano van a ser despojados y van a ser asesinados. La historia Noche de Fuego tiene como protagonistas a tres niñas de alrededor de 8 años que, sin entender realmente por qué, saben que
cuando escuchan o ven ciertas camionetas acercándose a la comunidad, ellas deben de esconderse de inmediato, a veces en hoyos cavados en la tierra exclusivamente para ese propósito. Más aún deben de aceptar que quizá en algún momento sus madres van a optar por cortarles el pelo para hacerlas pasar por niños y así evitar que sean secuestradas por estos hombres que visitan el lugar de cuando en cuando. Esto habla de cómo la trata de personas se ha convertido en una más de las fuentes de ingreso de los cárteles del narcotráfico, y esto se conecta también directamente con una de las historias narrada en Tempestad. Noche de Fuego es una adaptación de la novela de Jennifer Clement, Oraciones para los desaparecidos. Jennifer Clement es estadounidense, pero es descendiente de mexicanos. Sin embargo, el argumento de la película es tan cercano a los temas que ya había trabajado Tatiana Hueso que podría ser un guión original basado en la historia en las varias historias que ella misma ha recopilado. De las 3 niñas protagonistas, el foco está puesto en una de ellas, el personaje se llama Ana, y esto nos permite a la vez ver el miedo permanente de su madre, Rita, quien, repito, es una especie de extensión, de eco de la madre que aparece en una de las historias de Tempestad. Con excepción de la actriz Mayra Batalla, que interpreta a la madre de Ana, quienes aparecen en Noche de Fuego son actores no profesionales seleccionados por Tatiana Hueso y que pertenecen a la propia comunidad en donde está filmada la película. Y hay que decir que, a diferencia de muchas películas en las que los actores no profesionales, por una no buena dirección, afectan para mal el tono de la historia, no los actores, sino el trabajo en conjunto no funciona. En Noche de Fuego esto no sucede. El desempeño de estos actores no profesionales es totalmente convincente, y cosa que creo que también debe de atribuirse a la formación documental de Tatiana Hueso. Los procesos de casting de los actores no profesionales no deben basarse solo en cuestiones como la apariencia física, algo que sucede con frecuencia, sino en cierta intuición que creo que solo se adquiere a través del trato real con personas que han pasado por ciertas experiencias. No he mencionado que Tatiana Hueso es mexicana y también salvadoreña. Tiene ambas nacionalidades. Ella nació en El Salvador, pero desde niña vino a vivir a México, estudió cine acá, en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Y es un caso semejante al de Julio Hernández Cordón. En su caso, él es guatemalteco, y menciono esta coincidencia porque ambas películas, es decir, Noche de Fuego y la más reciente de Julio Hernández Cordón, que es Cómprame un revólver, tienen enormes paralelos temáticos. Cómprame un revólver, que a propósito reseñé en la revista Letras Libres. Si gustan consultar la reseña, está en la página web. Esa película hablaba de un padre que disfrazaba de hombre a su hija pequeña para evitar que se la robaran los narcos, quienes ya habían desaparecido a su esposa y a su otra hija. La diferencia mayor entre ambas películas es que la de Julio Hernández Cordón está narrada con elementos del subgénero de la distopía. Es decir, la película habla de, y esta es la leyenda que inaugura la película, la cito textual, de un México sin fecha precisa en el que todo está controlado por el narco y en el que ha disminuido la población de mujeres. Este es el fin de la leyenda. Sin duda, Hernández Cordón sabía que ese México representado no era tan imaginario ni tan lejano, pero quizás sí se lo pareció a muchos de los espectadores de Cómprame un revólver. Y bueno, pues Noche de Fuego confirma que aquello no era ciencia ficción. Podría parecerlo porque se siente como la vida después del apocalipsis, pero es una realidad atroz. Y a propósito de ciencia ficción, repito la frase que usé en la reseña de Cómprame un revólver, que es que finalmente el peor futuro nos alcanzó. Noche de Fuego de Tatiana Hueso está en varias salas del país, acaba de estrenarse, y yo los espero para que me acompañen la siguiente semana aquí en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.